Bienvenidos a Chispa Deportiva con José Cuello. Domingo de Datos. Saludos a todos aquellos que nos ven a través de las plataformas de la Chispa Deportiva con José Cuello. Recuerden que estamos a través de Facebook por Chercha Digital y estamos en TikTok, Instagram e YouTube por Cuello International TV. En esta entrega de Domingo de Datos traemos la historia de todos los equipos de Grandes Ligas en cuanto a sus nombres. Vamos a estar hablando de todos los nombres que ha tenido cada equipo de Grandes Ligas, incluyendo los años en que utilizaron estos nombres. Empezando con equipos que mucha gente no sabe que se llamaron de esa forma. Por ejemplo, los Montreal Expos nacieron en 1969 y duraron hasta el 2004 con ese nombre, y luego se convirtieron en los Washington Nationals desde el 2005 hasta el presente. Los San Francisco Giants se llaman de esa forma desde 1958 hasta la fecha. Sin embargo, se establecieron en la Liga Nacional en 1883 como el equipo de New York y duraron hasta 1884 con ese nombre, y se llamaron los New York Giants desde 1885 hasta 1957. Los Florida Marlins, establecidos en 1993 hasta el 2011, hoy en día se llaman Miami Marlins desde el 2012. Los Philadelphia Phillies se llaman de esta forma desde 1943 porque primeramente se llamaron Philadelphia en 1883 hasta 1885. Se llamaron Phillies también en 1886 hasta 1941, ya que ocuparon el nombre de Philadelphia Phils en 1942. Los Tampa Bay Rays se llaman de esta forma desde el 2008. Sin embargo, iniciaron en 1998 llamados Tampa Bay Devil Rays. Los Angeles Angels, desde 1961 hasta 1964, cambiaron su nombre a California Angels en 1965 hasta 1996, para luego llamarse Anaheim Angels desde el 1997 al 2004, y en el 2005 hasta el 2015 se llamaron los Angeles Angels of Anaheim, para volver a cambiar su nombre a Los Angeles Angels desde el 2016 hasta la fecha. Los Philadelphia Athletics se establecieron en el año 1901 en Filadelfia hasta 1954, y luego pasaron a Kansas City para llamarse Kansas City Athletics desde 1955 hasta 1967. Y pasaron a Oakland en 1968 hasta el 2024. Hoy en día se llaman Athletics y estarán así hasta el 2027, ya que llegarán a Las Vegas y se llamarán Las Vegas Athletics del 2028 en adelante. Un equipo histórico que mucha gente piensa que tiene ese solo nombre desde siempre son los New York Yankees. Los New York Yankees se llamaron por primera vez New York Highlanders en 1903 hasta 1912 y se llaman Yankees desde 1913 hasta la fecha. Los Milwaukee Brewers desde 1970 hasta la fecha tienen ese mismo nombre. Sin embargo, nacieron en 1969 y ese solo año se llamaron Seattle Pilots. Los Houston Astros utilizan ese nombre desde 1965 hasta la fecha,
pero nacieron en 1962 y hasta 1964 se llamaron los Houston Colt 45s. Los Texas Rangers, desde 1972 hasta la fecha, tienen ese nombre, pero también se llamaron Washington Senators o Senadores de Washington desde 1961 hasta 1971. Otro equipo que se llamó Washington Senators desde 1901 hasta 1904, pero es una franquicia distinta, son los Minnesota Twins. Tuvieron ese nombre desde el 1901 hasta 1904, para luego llamarse Washington Nationals desde 1905 hasta 1956. Volvieron a llamarse Washington Senators desde 1957 hasta 1960 para cambiar su nombre definitivamente a Minnesota Twins desde 1961 hasta la fecha. Increíblemente, los Baltimore Orioles desde 1954 hasta este momento tienen ese nombre. Pero esos mismos Orioles, esa misma franquicia, se llamó St. Louis Browns desde 1902 hasta 1953. Y para algo más increíble, se llamaron Milwaukee Brewers en 1901, pero nada tienen que ver con los Milwaukee Brewers de este tiempo. Los St. Louis Browns en 1882 ya existían, pero cambiaron su nombre a St. Louis en 1883. Y de nuevo a St. Louis Browns en 1884 hasta 1898, para recibir su nombre de St. Louis de nuevo en 1899 y convertirse en 1900 en los St. Louis Cardinals. Hay que mencionar que los St. Louis Browns, St. Louis Cardinals, no es la misma franquicia que los St. Louis Browns y Baltimore Orioles. Incluso en el año 1944, los Baltimore Orioles, en ese tiempo llamados St. Louis Browns, se enfrentaron a los St. Louis Cardinals, que fue la primera vez y la única vez que ha habido una serie mundial entre dos equipos de la ciudad de St. Louis. Los Pittsburgh Pirates en 1895 adquirieron ese nombre hasta el presente. Sin embargo, estos Pirates se llamaban Pittsburgh en 1891 hasta 1894 y su primer nombre fue Allegheny City desde 1882, cuando se establecieron en la Liga Nacional, hasta el 1890. Los Boston Americans nacieron en 1901 hasta 1907 y desde 1908 hasta la fecha se llaman Boston Red Sox. El equipo de Cincinnati, aunque nació en 1869, se estableció en la Liga Nacional en 1882 y hasta 1886 se llamó Cincinnati. Luego cambió su nombre a Cincinnati Reds desde 1887 hasta 1952 y luego en 1953 hasta 1958 se llamaron Cincinnati Redlegs o Piernas Rojas, para luego recuperar su nombre en 1959 hasta la fecha como Cincinnati Reds. Otro equipo con muchos nombres distintos son los Chicago Cubs. Su primer nombre fue Chicago White Stockings desde 1876 hasta 1887. Luego se quedaron solamente con Chicago desde el 88 hasta el 1889, para cambiar su nombre a Chicago Colts desde 1890 hasta 1897. Se convirtieron en los Chicago Orphans o los huérfanos desde 1898 hasta 1901 y se convirtieron en Chicago de nuevo desde 1902 hasta 1903, para en el 1904 volver a ser Chicago Cubs, y así usted lo conoce hasta hoy en día. Un equipo que ha cambiado mucho de nombres también son los Atlanta Braves. Los Braves nacieron como los Boston Reds en el año 1876, para luego quedarse con el nombre de Boston en 1877 hasta el 1900. Y en el 1901 se convirtieron en los Boston Nationals hasta el 1906, para convertirse en los Boston Doves desde el 1907 hasta el 1910 y volver a ser Boston en 1911. Antes de convertirse en los Boston Braves desde 1912 hasta 1935.
Cuando en el 36 vinieron otra vez a cambiar el nombre los Boston Bees o las abejas de Boston, desde el 36 hasta el 40, para volver a ser Boston Braves desde 1941 hasta 1952, antes de mudarse a Milwaukee para llamarse Milwaukee Braves desde el 53 hasta el 65. Y a partir de 1966 se llaman Atlanta Braves. El equipo que más ha cambiado de nombre en su historia son los Dodgers. Desde 1958 hasta la fecha tienen el nombre de los Angeles Dodgers, pero este equipo nació en Brooklyn y en 1884 hasta 1888 tuvo el nombre de la ciudad, para convertirse en los Brooklyn Bridge Grums desde 1889 hasta 1890 y luego ser de nuevo Brooklyn en el año 1891 hasta el 1894. Los Brooklyn Grums, desde 1895 hasta el 1898, cambiaron su nombre a los Brooklyn Superbas desde 1899 hasta 1910 y se convirtieron en Brooklyn Dodgers desde 1911 hasta 1915, pero cambiaron su nombre nueva vez a Brooklyn Robins desde 1916 a 1931, para convertirse en los Brooklyn Dodgers nueva vez desde 1932 hasta 1957, antes de mudarse a Los Angeles. Hoy en día son los Angeles Dodgers. Cleveland en 1901, luego se llamó Cleveland Blues en 1902. Cleveland Napoleons del 1903 al 1905 para convertirse en Cleveland Naps del 1906 al 1914. Luego Cleveland Indians desde 1915 al 2021 y hoy en día se llaman Cleveland Guardians. Equipos como por ejemplo los Padres, Rockies, Tigers, White Sox, Mariners, Diamondbacks, Blue Jays, Mets y Royals jamás han cambiado su nombre. Increíblemente, los Tigers y los White Sox, que nacieron en 1901, son de los equipos más viejos, creando la Liga Americana, no han cambiado su nombre nunca. Así que esta historia de los nombres de los equipos de grandes ligas, con todo y sus años, la escuchaste aquí en Cuello International TV. Seguimos.